de lo que sucede en el mundo exterior, que es la proyección de lo que sucede en el mundo interior. Lo que vemos afuera es proyección de lo que emanamos de adentro. Es decir, lo de afuera muchas veces se manifiesta porque nosotros de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, lo proyectamos. Hemos visto esta semana, y es necesario hablar de eso, una serie de movimientos y vibraciones que están apegados a 3 principios del yoga. Y como practicantes de yoga y buscadores de la verdad, estamos obligados a analizar y a entender por qué suceden las cosas. Si no entendemos lo que sucede fuera y dentro de nosotros, no estamos creciendo espiritualmente. La palabra conciencia significa ciencia con, y ciencia viene de conocimiento, viene de estudiar y entender lo que sucede. Las personas que tienen conciencia son personas que actúan en base a un saber o a un conocimiento o a un nivel de conciencia. Las personas que tienen una conciencia muy básica actúan en base a esa conciencia. Las personas que tienen una conciencia media actúan en base a esa conciencia. Son conscientes de algunas cosas y de otras no son conscientes. Pero las personas que buscan la verdad y que buscan y tienen un camino espiritual, tienen una conciencia más completa, relacionada no solamente con lo que se ve aparente, sino con lo que está dentro de nosotros. Una persona consciente en un camino espiritual no miente, no roba, no daña, no es violenta. Una persona que tiene conciencia a nivel medio es una persona que no ensucia, es una persona que respeta, es una persona que sabe que lo que hace en sí mismo y hacia afuera se revierte hacia sí mismo, hacia adentro de nosotros. Y una persona de conciencia básica muchas veces no sabe por qué funcionan las cosas. Una persona de conciencia baja es una persona que ensucia y no se da cuenta que se está ensuciando a sí mismo. Una persona que hace daño y no es consciente de que se está dañando a sí mismo y está dañando todo el entorno. Entonces la conciencia es elevar nuestro nivel de comprensión ante todo lo que sucede. La conciencia comienza por el análisis. El análisis comienza por la concentración en algo, por el análisis de ese algo y por el libre discernimiento de ese algo. Y entendiendo que todos tenemos esa característica de poder entender, hay un respeto por lo que cada quien hace, piensa y hace, y piensa y dice. Lo que cada quien piensa, dice y hace. ¿Ok? El pensamiento, la palabra y la acción. Los que entendemos un poquito esto,
sabemos que existen leyes y principios que atraen o alejan las cosas. Con el pensamiento atraemos o alejamos las cosas. Con las palabras hacemos daño o destruimos. Y con el pensamiento construimos ilusiones o nos acercamos a la verdad. Son leyes naturales que existen bien enmarcadas dentro de la filosofía del yoga. Cuando vemos que las cosas salen de nuestro control, cuando vemos que las cosas están hechas inconscientemente, porque no tener control de algo es ser inconsciente, como si yo agarro este reloj y lo pongo aquí y al momento no sé dónde lo puse, no sé qué hice con el reloj. Ese es un acto inconsciente. Si yo fuera consciente de todo el momento de lo que sucede, yo me acordaría que yo puse el reloj aquí. Y vemos que constantemente el reloj se nos desaparece, se nos pierden las llaves, se nos pierden los papeles, no sabemos dónde dejamos el celular, inclusive a veces no sabemos ni en dónde estacionamos el carro. Hacemos actos inconscientes permanentemente porque no estamos despiertos en el momento, en el aquí y en el ahora. Una persona consciente sabe que el reloj está ahí y que cuando se levante y termine, ese reloj está ahí porque sabe que lo puso ahí. Entonces, la conciencia es despertar, es estar atento. Y esa es una de las enseñanzas del yoga. Esta semana hemos vivido algunos momentos inconscientes dentro de lo que ha sido el proceso social y el proceso evolutivo de una mente colectiva. Porque cada país tiene una mente colectiva. Cada país tiene un karma colectivo. Cada país tiene un dharma colectivo, un propósito. Dharma, acuérdense lo que dijimos la semana pasada, dharma es propósito. Cada país tiene una energía particular. Cada país tiene un destino similar en las personas que habitan. Por eso, los que nacemos en un país tenemos una relación karmática con esa tierra y con ese universo o con ese estado. O sea, la casualidad no existe en el aquí y en el ahora. La casualidad es algo causal, tiene una causa y tiene un efecto. ¿Okay? Por lo tanto, lo que vivimos los hemos consciente e inconscientemente atraído a nosotros. Cuando quebrantamos leyes, cuando forzamos situaciones o cuando actuamos en violencia, inmediatamente rompemos el equilibrio y eso trae directamente y automáticamente cosas que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y que nos hacen daño y nos enferman y nos hacen olvidar nuestro verdadero principio de unidad, lo que somos. Cuando una mente se altera, cuando una mente pierde su centro y actúa de manera inconsciente, sea por la rabia, por el odio, por el miedo, por la ira, por los celos, por el egoísmo o por el ego falso, esa mente en ese momento no razona. En ese momento, y todos los tenemos, esa mente actúa inconscientemente. Cuando actuamos inconscientemente, según la ley del karma, producimos efectos inconscientes, generalmente dañinos para nosotros. Cuando vemos que hay violencia, la violencia es un estado inconsciente del ser humano que busca destapar o reforzar una emoción
ilusoria dentro de nuestra experiencia vivencial. Somos violentos cuando nos sentimos impotentes hacia algo. Somos violentos cuando forzamos a alguien a que piense como nosotros. Somos violentos cuando traemos a alguien obligados hacia nosotros. Somos violentos cuando forzamos a alguien que nos quiera. Somos violentos cuando forzamos a nuestros hijos que sean como nosotros. Es decir, ese acto de no comprender la libertad existente en cada uno de los seres humanos y respetar el pensamiento nos hace a veces ser violentos. ¿Por qué? Porque parte del principio de que yo tengo la razón. Y si yo tengo la razón, tú haces lo que yo quiera. Y cuando no haces lo que yo quiera, me molesto. Y como me molesto, actúo de alguna u otra manera para irrespetar. Por favor. Estoy muy bien de la mano, ¿no? Ah, perdón. Perdón, creí que estaba preguntando. Entonces debemos entender que los sucesos que pasan son porque nosotros de alguna u otra manera tenemos que vivirlos para aprender y para tomar conciencia de ello. Esta semana muchos de ustedes me han llamado y muchos de ustedes, algunos de ustedes se presentaron en mi trabajo realmente angustiados, llorando, han pasado mensajes fuertes porque han habido sucesos violentos. Han habido sucesos de verdad que nos preocupan a todos. Debemos entender que dentro del proceso de reacomodo de todas las cosas está siempre un permanente cambio. Y el yogi busca los 3 principios principales en su vida, que es practicar la verdad, que es practicar la no violencia, el ahimsa, y que es respetar lo que cada quien tiene y lo que cada quien piensa y lo que cada quien asume como su verdad. Esos 3 procesos, cuando no se respetan, viene lo que está pasando actualmente en Venezuela. Unas personas quieren una cosa, otras personas quieren otra. Si no hay entendimiento, si no hay comprensión, si no hay comunicación, cada quien toma esa fuerza o esa violencia por su lado para hacer y forzar a entender el otro. Eso sucede, así como sucede en Venezuela ahorita, pero eso sucede también adentro de nosotros. Lo importante es entender lo que sucede adentro de nosotros. Los estudiantes creen que tienen la razón y el gobierno cree que tiene la razón. Si nosotros no nos sentamos y no buscamos en la quietud del espacio de la comunicación, conversar y, digamos, negociar o, digamos, convivir según principios de un lado y principios del otro, ahí comienzan las guerras y comienzan las crisis. Y ahí parte todo. Y la crisis espiritual del mundo y la violencia espiritual del mundo no es otra cosa sino la crisis espiritual del ser humano. Todos esos conflictos vienen por la crisis espiritual del ser humano. Porque el ser humano, si no está en crisis, respeta, comprende y muchas veces acepta y muchas veces convive sin perder su norte. Ese es un principio. Pero cuando no hay equilibrio espiritual y mental, el que tiene la razón quiere imponer su razón y el que no piensa como él está equivocado. Debemos entender que todos estamos en un camino y que todos estamos aprendiendo. El hecho de que yo sepa algo no significa que yo tenga la razón. Y el hecho de pensar que puedo estar equivocado me hace pensar y actuar de que yo debo escuchar. Porque cuando creemos que lo sabemos todos, ahí se cierra el conocimiento. Pero cuando entendemos que estamos en un aprendizaje y en un camino de crecimiento, nos abrimos a aprender de todos
y de todas las cosas que pasan. Entonces debemos ser abiertos y no anotarnos en la violencia, y no anotarnos en la ira, y no anotarnos en la idea de creer que tenemos razón. Debemos decidir qué es lo que nosotros creemos es lo correcto y actuar y dirigirnos hacia eso, respetando y entendiendo que eso es un aprendizaje. Ese es el camino espiritual. Paramahansa Yogananda, en un bello libro que se llama Donde brilla la luz, muy acorde con lo que está sucediendo, escribió lo siguiente: lo único que ayudará a eliminar el sufrimiento mundial, más que el dinero, las casas o cualquier otro bien material, es meditar y transmitir a los demás la divina conciencia de Dios que sentimos. Ni mil dictadores podrían jamás destruir lo que yo albergo en mi interior. Cada día irradia la conciencia divina hacia los demás. Trata de entender el plan que Dios tiene para la humanidad, atraer a todas las almas hacia Él y trabaja en armonía con su voluntad. Dice también: la amplia empatía y el vasto discernimiento interior que se requieren para la curación de los males del mundo no pueden surgir de meras consideraciones intelectuales acerca de la diversidad humana, sino provienen del profundo conocimiento de la unidad básica de todos los hombres, su filiación divina. Pueda el yoga, la ciencia de la comunión personal con Dios, difundirse con el tiempo entre todos los seres humanos de todas las naciones, ayudando así a lograr el más elevado ideal mundial, la paz a través de la hermandad. Hay mucho, es un capítulo completo que se llama Seguridad en un mundo inestable. Es muy propio para entender el mundo, para entender sus disturbios, para entender la violencia, para entender la crisis. Y al final, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Él hace una afirmación, dice que debe ser practicada por todos los estudiantes de yoga. Dice así: pueda yo aferrarme siempre a ti, a Dios en este caso, en la vida y en la muerte, en la enfermedad y en el hambre, en las epidemias o en la pobreza. Ayúdame a comprender que soy espíritu inmortal, invulnerable a las catástrofes mundiales y a los cambios que acompañan a la niñez, a la juventud y a la vejez. Repito: pueda yo aferrarme siempre a ti, en la vida y en la muerte, en la enfermedad y en el hambre, en las epidemias o en la pobreza. Ayúdame a comprender que soy espíritu inmortal, invulnerable a las catástrofes mundiales y a los cambios que acompañan a la niñez, a la juventud y a la vejez. Yogananda es muy claro. Dice que si no hay búsqueda interna de la práctica de encontrarse a sí mismo, es muy difícil que nosotros podamos aprender a respetar a los demás. Porque el conocimiento de sí mismo nos hace ver que todos en esencia somos iguales y que todos estamos buscando la misma realización. Y cuando hay un espíritu de igualdad y de unidad, nos hace respetar. Inclusive el que nos ofende, el que nos hace daño, debe ser visto como un ser que actúa en la inconsciencia, pero que en el fondo es igual a mí, y que yo mismo puedo caer en eso y actuar de esa manera hacia él. Entender eso me hace aceptar y tener tolerancia con todo lo que me rodea. La tolerancia es la base de la comprensión, de la amistad y de aprender a entendernos los unos a los otros. Debemos vivir respetando y buscando la libertad. Debemos vivir siempre que la justicia permanezca,
y de alguna u otra manera, si ella no permanece, debemos luchar por eso. Debemos mantenerla en nosotros. No podemos ser imparciales ante lo que sucede. Debemos tener una visión clara de lo que sucede. Y si lo que le pasa a él, me pasa a mí. Si lo que le pasa a ella, me pasa a mí. Y en ese principio estoy obligado a colaborar y a dar mi apoyo a lo que yo creo es la verdad, respetando siempre las diferentes opiniones y las diferentes creencias. Eso es amor espiritual. Eso es profundidad espiritual. Aceptar lo que cada quien piensa y mantener firme tu visión de la verdad y tu experiencia práctica de lo que es, y respetar lo que no es en nosotros. Eso es yoga, eso es unión.